Ok, amados, bienvenidos a los que nos ven por YouTube. Reciban un cordial saludo. Hoy día seguiremos con la segunda parte y final del despertar del Hijo Pródigo. Vamos a hacer una introducción antes de seguir con la segunda parte y final de esta enseñanza, que es tan profunda y que llega a nuestros corazones. Recordemos brevemente qué es lo que es una parábola. ¿Quién me puede decir qué es una parábola? La enseñanza corta. Una enseñanza, una historia corta, una historia breve de la vida cotidiana de las personas. Jesús enseñaba a través de parábolas para que las personas captaran rápido y no se complicaran la vida y no estuvieran ahí tiempo y tiempo sin captar lo que Jesús quería enseñar. Por eso las parábolas son tan prácticas y fácil en discernir. Entonces, vamos al libro de Lucas, capítulo 15, 18 al 24. Ahí ya Luis la tiene lista. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y luego dice, y corrió. El padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Precioso. Característica de Dios. Veíamos que la semana pasada las parábolas son historias, pero acá vemos la historia de un padre y dos hijos. Pero lo que Dios nos quiere mostrar, que ese padre es Dios y los hijos puede ser cualquier persona que esté en esa condición, porque son dos condiciones distintas. Hay un hijo que se va, un hijo que pide su herencia en un momento totalmente incorrecto, pasa a llevar a su padre, este hijo menor, tal vez inmaduro, emocional, y era trabajador, claro, era trabajador, no era un flojo que estaba todo el día acostado, ayudaba a su padre. Y ahí tenemos un tipo de persona que a pesar de que toma la decisión de pedirle todo lo que le correspondía a él, el padre se lo da. Pero esto, amados, en esos tiempos era poco probable, porque lo más normal en esa época era que cuando alguien fallecía, sobre todo el padre, la herencia se repartía, como hemos hablado. Pero este hijo lo hace antes que su padre muera. Por eso llama la atención. Y vemos a este hijo que se va, que se olvida del mundo, se olvida de su padre, se olvida de su hermano mayor, se olvida del trabajo, de los jornaleros, de la comodidad que tenía, la alimentación. Porque recordemos, era una familia, no era una familia de pocos recursos. Si uno empieza a descubrir y a hablar, a ver la escritura, era una familia que trabajaba mucho, pero que también tenía tierras, tenía animales. Entonces, vemos a este hijo menor que se va a otra provincia. Seguramente él dijo, me quiero olvidar de todo esto y recibo lo que es para mí. Y vemos que gasta todo su dinero, derrocha todo
en poco tiempo, y cuenta la historia, la palabra, la escritura hablan que vino hambruna a aquella ciudad donde se fue este hijo, seguramente a beber. Muchos se aprovecharon de él como un joven, estuvo involucrado con mujeres, en fin. Pero en un momento, y eso es lo que nos debe pasar a todos, que cuando estamos en situaciones difíciles o viviendo situaciones que no están en orden frente a Dios, en un momento podemos despertar y podemos darnos cuenta, así como se dio cuenta este hijo menor, de lo que había hecho, estaba errado. Estaba errado. Y eso le produjo dolor, le produjo temor, había hambre, se sentía solo, recordó a su padre, recordó todo lo que tenía, recordó todo, cómo bien se alimentaba y cómo comía. Y aquí viene lo precioso de este hijo menor. Piensa y se da cuenta y dice, estoy actuando mal, estoy tomando malas decisiones. Amado, las malas decisiones son aquellas cuando uno no considera a Dios en nuestros día a día. Podemos caer en tomar decisiones equivocadas. ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Yo levanto al tiro mi mano, porque he tomado malas decisiones en mi vida y con Dios. Ojo, he tomado malas decisiones con Dios. No crean que no era cuando yo había conocido al Señor. Bueno, antes era peor. Pero en Cristo, por una etapa, tomé muchas decisiones que no fueron buenas. Y esas decisiones que no agradan a Dios o que no están bajo la voluntad de Dios, muchas veces traen grandes dolores, grandes consecuencias. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tomaron malas decisiones y no consideraban al Señor en nada. Y es tremendo, porque no solo le afecta al hijo en este caso, sino que le afecta a todo su entorno familiar. Por eso, amados, acá un paréntesis, cuando tengas que tomar decisiones, pide la guía de Dios, pide el consejo de Dios. ¿Qué es lo que haría el Señor en esta situación? Y yo te aseguro que Dios tiene respuesta en la Biblia para todo. Para todo. Literalmente. Entonces, este hijo hace algo que aquí me detengo 2 minutos y pasamos a la segunda parte. Bueno, también decir, lo dije, pero quisiera como enfatizar que cuando el hijo le pide las posesiones que aparentemente le correspondían a él, en esa época eso es lo que estaba haciendo este hijo, era una falta de respeto a su padre, pero tampoco lo consideró. ¿Se dan cuenta? Decisiones. No considerar la opinión de Dios. Por eso a veces es tan fácil caemos en cosas que Dios no quiere que caigamos. Y entonces este joven tiene un momento de lucidez. Hay un momento que él despierta. ¿Y qué es lo que hace? Va a donde el Padre. Se acerca a los brazos del Padre. Y el Padre lo abraza. ¿Pero por qué el Padre lo abraza primero?
porque el Padre, que representa al corazón de Dios, a Dios creador del cielo y la tierra, Dios se da cuenta, amados, cuando cada uno de nosotros tiene una intencionalidad de arrepentimiento de algo que hacemos indebido, que pasa a llevar a otros, que no hacemos la voluntad de Dios. Este joven que hizo eso, afortunadamente en ese momento de lucidez, se arrepiente ante su padre. Por eso el padre también sabía que en el corazón de este muchacho había un arrepentimiento genuino de lo que había hecho. Por eso el padre, cuando lo ve de lejos, corre a buscar al hijo y corre convencido de que este hijo venía cambiado. Por eso el padre lo abraza, lo pone en su pecho y lo besa. Precioso. Características del corazón de Dios. Características de un padre como uno, que Dios le ha enseñado y que Dios ha trabajado con uno para que nosotros también anhelemos ese corazón que tiene Dios por nuestros hijos y por los demás. Un corazón de misericordia y compasión por los demás. Vamos avanzando. Gracias al Señor que este hijo, que fue egoísta, no medía las consecuencias. No midió las consecuencias. Pero gracias, Señor, que tuvo esta fuerte convicción de arrepentimiento. Amados, eso busca el Señor de nosotros. Dios anhela que volvamos a los brazos del Padre. Pero para volver a los brazos del Padre, si hemos hecho algo indebido, si hemos dañado a otros, o hemos consciente o inconscientemente hemos pasado a llevar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es el próximo, el que está al lado tuyo. Es la persona que está ahí. Si tú haces algo indebido con ese prójimo, claramente tu relación con Dios es afectada. El problema que a veces nos pasa, amado, es que no queremos reconocer nuestros actos indebidos y los colocamos debajo de la alfombra. Y esto es muy común escucharlo en la vida de creyentes, en iglesias. El tiempo lo sana todo. Eso es un engaño de las tinieblas. Eso es una mentira del diablo que pone en la mente de las personas. No afronten los problemas. No hagan nada si no fue para tanto. Yo no lo quise hacer con mala intención. No, amados. No. Eso para Dios no funciona. Quizá entre nosotros los hombres nos podemos engañar unos con otros, pero Dios lo ve todo y lo sabe todo, lo bueno y lo malo. No es para que te sientes enjuiciado por lo que estoy diciendo, ni mucho menos, pero sí quiero, y el Señor quiere, que tú tengas conciencia de las decisiones que tomas. Por muy pequeñas que sean. Porque Dios es Dios de detalles. Vamos avanzando ya con esta introducción. He agregado otras cosas a la introducción que no había visto la semana pasada. Entonces, amado, decisión que tomemos, Señor, nos juntamos un tiempo, te buscamos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué quieres tú? A ver, busquemos la palabra. ¿Qué? Y está todo, amados. Y hay alguien muy importante que nos va a ayudar en todo este proceso. El Espíritu Santo. En el griego
el Paracletos. ¿Qué significa el Paracletos? El que está de nuestro lado. El Paracleto es el defensor de mi vida. El Paracletos en el griego significa el consolador. Entonces, tenemos a alguien que nos va a ayudar en nuestras decisiones. ¿Quién? El Espíritu Santo. Amado, si tú no buscas al Espíritu Santo, Dios no te va a hablar. Si tú no buscas al Señor en la palabra, ¿cómo vas a descubrir lo que Dios quiere para ti? Entonces, ¿es importante venir a la iglesia? Es muy importante. ¿Es importante escuchar las prédicas? Es importante. ¿Es escuchar las enseñanzas del pastor fundador Tomás Gutiérrez? Es muy importante. ¿O es más importante tu trabajo? ¿O es más importante tus actividades? ¿Es más importante lo que tú haces y te consume todo el día tu trabajo? Amado, ¿esas son las excusas que queremos usar frente a nuestro Señor? Meditemos. Meditemos. No, que esto es más importante, estoy comprometido con esto. Esto realmente, claro, hay compromiso. Por ejemplo, yo mañana tengo algo importante que hacer, pero estoy consciente de la situación de Felipe. En un momento dije yo, ojalá que no venga mañana, que no pase nada el lunes. Pero después me di cuenta y dije, estoy mal. ¿Cómo hacer más importante un compromiso que es importante que la vida de un joven que está en una condición que le queda pocos días de vida o meses? No lo sé, Dios sabe. Pero ¿cómo voy a poner una actividad, un compromiso frente a una persona que está entre la vida y la muerte? No puedo hacer eso. Me arrepentí inmediatamente, le pedí perdón al Señor. ¿Por qué? No era nada personal lo que iba a hacer, algo mío. Era una actividad pastoral. Tiene que ver con la iglesia, a eso iba. No iba nada a cortarme el pelo, no me iba a comprar un pantalón, o no iba a salir a tomarme un café con algo, porque el día lunes para mí es un día un poco más descansador, aunque voy a la cárcel y todo. Justificación, justificación, justificación. Entonces, ¿quién nos puede ayudar en todo este caminar? El Espíritu Santo, amados. El Espíritu Santo. Él nos lleva a buscar el perdón de Dios. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y cuando leemos la palabra de Dios la podemos comprender. Sin el Espíritu Santo, una persona natural puede leer la Biblia y no entiende nada. Y eso pasa. Pasa mucho. Pasa mucho. ¿Por qué? Porque no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele. Si somos hombres amados, falta la ayuda del Señor que es divina. Por eso somos creyentes. Dependemos de Él y buscamos solamente a Él. Entonces, amados, debemos tener una visión un poco más amplia. Estar con Él es tremendamente beneficioso, estar con Dios. De ahí empieza a cambiar el Señor tu corazón, va cambiando nuestra manera de pensar el Señor, va cambiando nuestra manera de hablar, va cambiando de a poco incluso nuestros comportamientos o nuestras actitudes. ¿Se han dado cuenta que de repente
estamos haciendo, estamos bien, tranquilos. Hemos tenido a lo mejor un momento con Dios en la mañana, hemos orado, hemos buscado a Él y partimos el día bien y de repente algo pasa y salimos de esa tranquilidad, esa paz y nos vemos envueltos en una situación y en una desesperación tal vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Amados, las situaciones difíciles van a estar. No porque seamos creyentes, amados de Dios, se nos van a ir los problemas. Si tú has escuchado que en una iglesia cristiana tú vienes a la iglesia y tus problemas van a ser solucionados, te han mentido. Porque Jesucristo dio su vida por nosotros en un madero que fue menospreciado, fue escupido, fue torturado. Los discípulos fueron perseguidos. Los apóstoles fueron encarcelados, fueron maltratados. La iglesia ha sido perseguida antes, hoy y mañana. Hoy día vemos cómo está la iglesia cristiana llena de persecuciones. Entonces, amados, esto no es para asustarte, ni mucho menos, pero es así. La vida del creyente no es fácil. Si alguien te ha dicho, repito, que la iglesia es para recibir puras bendiciones, sí, vas a recibir muchas bendiciones. Que te han dicho que la iglesia va a ser amado, sí vas a ser muy amado. Pero también vas a pasar por pruebas. Y las pruebas, para eso está la iglesia también, para acompañarte, para que no te sientas solo. Vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 25, 32. Vamos a entrar aquí a otro caso. Vamos a ver la vida de este hermano mayor. Realmente, y aquí vamos a poder darnos cuenta, amados, que hay un tipo de persona, el hijo menor, que a pesar de la embarrada que se pegó, discernió, se arrepintió y volvió a los brazos de su padre. Y su padre lo amó, lo besó y tuvo misericordia de él. Vamos. 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahí está el cambio. Ahí está el padre que reconoce a este hijo que se fue mal, se fue tomando una decisión muy errada, muy equivocada. Acá podemos darnos cuenta inmediatamente que la venida de ese hijo la venida de su hijo llegó sano y bueno. ¿Qué le pasó cuando él escuchó esto? ¿Qué le pasó a este hermano, por favor? Salió, por tanto, entonces perdón, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre. Imagínense hoy lo encuentro tremendo, esta situación. Realmente lo encuentro tremendo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase.
Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis hijos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, wow, empieza la cosa a subir de tono. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, este padre que escuchaba todo esto, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Wow, amados, aquí vemos claramente la reacción de este segundo hijo, lleno de enojo, lleno de envidia de su hermano menor. Este hijo mayor tuvo la misma actitud. Escuchen, este hijo mayor con esa actitud tuvo la misma actitud que tenían los escribas y fariseos de la época cuando Jesús estaba con ellos. La misma actitud la tuvieron los escribas y fariseos ante la acogida que Jesús dispensaba a sus vidas, a los publicanos, a los pecadores de esa época, que estuvo Jesús con su pueblo. Entonces vemos que esa misma actitud estuvo en hombres de esa época, hombres que se vestían aparentemente muy correctamente, eran hombres religiosos que dominaban la palabra, que iban de vestidos linos y con bordes de oro, porque así se vestían los fariseos, los escribas en esa época. Eran distintos a la sociedad normal del pueblo. Los pueblos generalmente, como estaban de alguna manera por Roma, los tenían bien oprimidos políticamente y económicamente. Jesús estaba en medio de esa situación y él veía a estos religiosos que hablaban entre ellos y él escuchaba, el Señor escuchaba lo que hablaban y se llenaban la boca diciendo: oh, y el otro día fuimos, no sé, a la sinagoga y había mucha gente de donde yo vivo. Estoy haciendo ejemplos bien, ¿cómo se podría decir? Normales que pasaban en esa época. Y estos hombres caminaban con una actitud y miraban así a la gente y se decían a sí mismos: yo soy hijo de Dios, yo sé la Torá la conozco perfectamente, así que ojo con eso, tengan cuidado con nosotros. Pero Jesús conoce a las personas, amados. Jesús para nada le llamó le llamó la atención ver tipos como esas personas que hablaban de Dios, pero con sus hechos, con su caminar, negaban lo que Dios es o lo que Dios quién es. ¿Se entiende? ¿Sí? Amados, en Chile está lleno de esas personas, de ese tipo de personas. La iglesia, hay muchas personas así, que creen que porque uno sabe y se puede creer superior a otros, en fin. Amado, no es por ahí, no es para ahí el camino. Este hijo estaba totalmente airado, enojado, lleno de envidia.
resistente frente al Padre. Y esa actitud que está en el fondo del corazón de los hombres, esa actitud que está como muy a veces adentro de nosotros, pero cuando se manifiesta, puede destruir familias. Es así de delicado este tema, amados. Porque la actitud de este hijo mayor, él quería destruir la familia. Una actitud así, de este nivel, es para destruir cualquier cosa. Pero a Dios gracias, eso no sucede. Entonces hay, a veces muy escondido, durezas, enojos, envidias, que están ahí en lo más profundo. Amados, este hermano mayor que disfrutaba de los privilegios de ser el primogénito en la casa de su padre, a pesar de eso, vemos a un padre con una mansedumbre que solo Dios da. Y este padre, al escuchar ahora esta segunda situación de su hijo mayor, tal vez a lo mejor no se la esperaba, pero salió todo lo que estaba en este hijo guardado tal vez por muchos años o por tiempo. Pero afortunadamente este padre, con una mansedumbre sobrenatural que solo Dios da, y que trata de suavizar el mal humor de su hijo, así como lo hizo Jesús cuando se enfrentaba con los fariseos, a esos religiosos que se vestían, como dije, con sus ropas elegantes, lleno de comodidades, y daban una moneda a los pobres, para que los demás vieran, oh, este hombre fariseo, este hombre estudioso, este judío, hombre de Dios, miren cómo es, le da una moneda al pobre. Amados, cuando Jesús llega a Jerusalén con todos sus discípulos y entra y ve en qué está convertida ese lugar de oración, de acción de gracia, donde la presencia de Dios estaba, que era el templo. Jesús estaba ahí mirando cuando las personas daban ofrendas. Y muchos daban y esto y lo otro. Pero Jesús fijó su vista en solo una persona. En una persona, en una mujer. Y esa mujer dio todo lo que tenía, lo dio para el Señor. Y el Señor se fijó en ella, no en los demás. Él vio que los demás daban de lo que les sobraba. Ellos no estaban atentos y ni con un corazón dadivoso para darle a Dios, que entre paréntesis, amados, por eso nosotros tomamos ofrenda y diezmo, no para dar lo que nos sobra, sino que para dar al Señor, para que la obra del Señor siga propagándose, para que tengamos calefacción, para que todo esté funcionando precioso, donde las plantas preciosas, cuidarlas, toda la casa en perfectas condiciones. Por eso ofrendamos, para que personas lleguen al Señor y vengan a la iglesia. Por eso damos para Haití, para tantos niños que no tienen a veces qué comer. Por eso damos y ofrendamos. Por eso damos el diezmo.
Me tocó pedir la ofrenda y el diezmo el viernes en la iglesia que estuve. Habíamos unas 300 personas cómodamente sentados, todos preciosos. Estuvo Ana con la Domi estuvieron y fue precioso. Y yo hablé, hice una pequeña enseñanza sobre la ofrenda y los diezmos. Amados, hay mucha interferencia con respecto a este tema. Al parecer muchos creyentes no captan aún lo que son las ofrendas y los diezmos. Algún momento voy a hacer una enseñanza para que podamos comprender y profundizar con respecto a este tema. No damos para los hombres, damos para Dios. Todo es para Él. Cuando tú pones tu ofrenda y tus diezmos creyendo que es para el hombre, te va a costar bien mal. Pero cuando captes y aprendas que lo que das te lo da Dios, pero lo que das es para Él y su obra, te vas a sentir totalmente libre para diezmar y ofrendar. Eso es parte muy pequeña de lo que compartí el viernes con la iglesia. Vamos terminando. Vemos a este Padre con mansedumbre, que sabemos que así es el Padre, así es Dios, así. Cuando ve que este hijo se enfurece, este Padre se enfurece, se enoja, levanta la voz. No. ¿Quién se enfurece? ¿Quién se enoja? ¿Quién empieza a pedir cosas? El hijo mayor. ¿Por qué hace eso? Porque vio a su hermano menor llegar. Y le entraron celos y envidias. Dios tiene paciencia, amados, de nosotros. Él siempre trata de suavizar nuestro mal humor. Así como lo hizo Jesús, como dije recientemente, cuando se enfrentaba con esos fariseos, esos religiosos de esa época. Vamos, y saben, cuando Dios ve ese tipo de personas religiosas que hablan mucho de Dios, pero no practican mucho, y tienen esa postura de orgullo, de menosprecio a los demás, es muy fuerte, es un espíritu realmente las tinieblas que opera en ese tipo de personas. ¿Saben cómo lo llama Jesucristo a ese tipo de personas? Lo vamos a leer. Hipócritas. Son unos hipócritas. Es fuerte la palabra. Vamos a Mateo 23, versículos 13 y 14 y ya vamos avanzando con el final de esta enseñanza. Se dan cuenta que uno puede dar distintos enfoques, distintos matices, distintos temas que para Dios son importantes en esta enseñanza. Por eso Dios es tan bueno, porque Él muestra. Mateo 23, acá lo tengo, versículo 13, dice: mas hay de vosotros, dice Jesús, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, imagínense, hombres religiosos, hombres que amaban a Dios, hombres vestidos de ropas caras, hombres que daban moneda a los pobres con desplicencia. Les dice Jesús: hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni ellos mismos pueden entrar a ese reino que Dios nos invita a nosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ni ellos ni los demás. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice Jesucristo, hipócritas, nuevamente, porque devoráis las casas de las viudas. Aprovechadores estos hombres, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, dice Jesucristo. Y versículo 25. Ay de vosotros, dice de nuevo Jesucristo. Amados, si ustedes leen el capítulo, está lleno de palabras para este tipo de personas. Y a todos les dice Jesús que son unos hipócritas. Líbranos de ser hipócritas. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Queremos ser creyentes genuinos. Creyentes con el amor de Dios. No creyentes orgullosos o altivos. No. Creyentes mansos y humildes. Mansos y humildes. Que se dejan que el Señor trabaje con ellos, que dejan que el Señor cambie su vida, que dejan que el Señor les dé instrucción. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Y sigue la lista, amados. Jesús habla de este tema. Y aquí están involucrados pastores, sacerdotes, judíos ortodoxos, llamen a quien quieran. Piensen en quien sea. En hombres que tienen autoridad espiritual dada por Dios, supuestamente dada por Dios. Bueno, Dios pone las autoridades, pero si veo una autoridad, si ustedes ven al pastor que les dice, no sé, a ver, ¿qué cosa puede ser así práctico? Vayan y por favor junten cada uno, no sé, estoy pensando cualquier tontera, 200,000 pesos y vayan y tírenlos en las calles para que la gente los tome. ¿De qué estamos hablando? Cosas que no, eso no. Primero diezma y ofrenda en tu iglesia. Por eso pongo ese ejemplo, nomás se me ocurrió. No tenía pensado. No sé si se entiende el ejemplo o fue muy extraño. ¿No? Ya. Terminamos con esto. Volvamos a este hijo enojado, ¿ya? Con su padre y con su hermano. ¿Por qué no se alegró de la llegada de su hermano? ¿Por qué no se alegró de ese cambio que tuvo ese hermano, de esa restauración que recibió, de ese perdón que recibió, de ese amor que recibió de su padre? Este hijo, el menor, había recibido un nuevo despertar espiritual. Es decir, había nacido de nuevo. Se había dado cuenta del mal que había hecho y vino ante el Padre con arrepentimiento genuino. Por eso el Padre amado reconoce solo a los creyentes que tienen ese corazón. Él no reconoce a los que pasan quejándose, a los quejumbrosos, a los altivos, a los que enjuician, a los que hacen prejuicio. No. Dios no ama a ese tipo de personas. Dios quiere cambiar a ese tipo de personas. Dios quiere tocar a ese tipo de personas. Y en la calle, amados, en el mundo está lleno. Está lleno. Terminamos con 1 Juan, Luis, por favor, 1:9. ¿Qué dice el apóstol Juan? Y acá está la clave de todo, amado, lo que hemos estado hablando. Esto es lo que hemos estado hablando. Si confesáis
si confesamos nuestros pecados, amado, si hay pecados en mi vida, si hay cosas que estoy haciendo mal, si hay cosas que no estoy considerando mal, si tú has pasado a llevar a alguien, hay un pecado en ti. No lo veas como algo, ¡ay, pecado! Me va a llevar a no sé dónde y Dios no me va a hablar más, y Dios no me va a bendecir, Dios no me va a querer, Dios no me va a amar. No, eso no es. Cuando tú pecas, Dios se aleja de ti. Pero cuando tú te arrepientes genuinamente y de corazón, Dios vuelve a tu vida y Dios no te suelta nunca. Somos nosotros que por nuestras propias acciones y nuestras malas acciones dejamos a Dios al lado. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y el Señor y el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. Jesús, Él es fiel y justo, el único fiel y justo, Jesucristo. No hay más. No son la iglesia, no son las ¿cómo se llama? Las cosas estas que ponen en muchas iglesias. Se me fue el nombre. Claro. Figura, cosas medias raras. Eso no. Sí, esta cosa de las pulseritas rojas, que ahora me estoy dando cuenta que mucha gente está con pulseras rojas pensando que eso les va a dar suerte. Amado, así opera el mundo. Porque si esas personas supieran que eso es superstición, gracias, no lo harían. ¿Y qué es lo que harían? Señor, ayúdame en esto. Señor, te necesito a ti. Señor, confío en ti. Señor, no necesito eso. Te necesito a ti. Y el Señor te va a responder. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, debemos acercarnos al Señor siempre. Sea lo que sea, cualquier situación que vivas mala, siempre pide perdón, siempre ve a los brazos del Padre, siempre acude a Él. No te vayas por otro lado, sino que anda a estar con Él, porque Él no te va a rechazar. Él te va a abrir los brazos, te va a amar, te va a perdonar y te va a aceptar para estar contigo. Amén. Amén.